Bueno, pues aquí tenemos el sistema de frenos de los tractores de orugas. En esta foto tenemos de la Caterpillar de 11R. El sistema de frenos es muy importante ya que nos permite parar a la máquina y es mediante la disposición de que el operador al presionar el pedal del freno hacia el piso se activa el pedal. Entonces aquí en la imagen podemos ver dónde está situado, en la parte de la cabina de la maquinaria, y está como normalmente los vehículos usuales. Aquí tenemos también el sensor de posición de giro del freno de servicio. En este sensor es el que envía la señal del SM para que actúe el sistema de frenos. Tenemos aquí el sensor de posición giratorio del freno de servicio. Tenemos el pedal del freno y el pedal del acelerador. El sensor envía una señal del SM cuando recibe la posición del pedal del freno. El SM así a su vez disminuye la corriente hacia los solenoides proporcionales relativo a la posición del pedal, mediante la cual la corriente hacia el solenoide proporcional decrece. La presión piloto controlada por los solenoides proporcionales también disminuye. Una disminución en la presión piloto de los solenoides proporcionales crea una diferencia de presiones a través de los carretes reductores. Los carretes se cambian hacia la izquierda. Este movimiento les permitirá el aceite del frenado por las cámaras se evacúe sin ser drenado. Por lo tanto, si el pedal de freno es solo particularmente presionado, la presión piloto disminuirá parcialmente. Y si la posición del pedal es presionado totalmente, el aceite del freno se evacuará, teniendo como resultado la aplicación del freno total. Una vez que el pedal esté completamente presionado sobre el piso, el interruptor de frenado de servicio se abre, conectando los solenoides del freno secundario a la batería. Y de esa manera funciona el sensor. Tenemos también aquí unas partes. Tenemos la válvula en la primera imagen, tenemos la válvula de control de dirección y frenos que está instalada en la caja superior que muestra en la siguiente diapositiva de la mano derecha, que aquí va a estar ubicada la válvula de control del equipo y sus diferentes conexiones. En la siguiente imagen tenemos la válvula de control de operación eléctricamente mediante el módulo de control eléctrico SM. Mediante este se activa el freno estacionario. Y en la siguiente imagen tenemos que el SM responde al movimiento de esas palancas, de la palanca giro hacia la derecha o giro hacia la izquierda, con el control digital por parte del operador. En estas palancas del primer movimiento de la palanca del FTC, modula el desacople del embrague de dirección. La máquina realiza un giro gradual. Un mayor movimiento de la palanca modula el acople del freno de la máquina, realizando el giro bruscos, y de esa manera el pedal del freno del pie modula el acople de ambos frenos y detiene la máquina. El interruptor de frenos de estación acopla ambos frenos y evita que la máquina se mueva. Los frenos son acoplados con fuerza de resortes, requieren la presión hidráulica para desacoplar los frenos. Y a su vez la válvula del control de dirección y frenos consiste en un cuerpo y un múltiple de los cuales tenemos en la imagen, que contienen selecciones separadas para cada embrague y dirección del freno, así como también un cuerpo de válvula de freno de estación y de freno secundario para las selecciones del freno. Para cada embrague y freno hay una válvula piloto operada por un solenoide proporcional, un pistón acumulador y un carrete reductor. Estos componentes operan de la misma manera a cada embrague o freno para controlar la presión. Aquí tenemos las partes que
que tiene la válvula de control. Tenemos el solenoide de la válvula, el pistón acumulador, el solenoide profesional, la válvula piloto, la cámara de drenaje, la cámara de presión, la válvula de corte. Tenemos la cámara de suministro de aceite, la cámara de realimentación y así entre otras partes. Tenemos también aquí efectuados los acoples, que son como en la primera imagen tenemos las tomas de presión. La A sería la presión de embrague de dirección del lado del izquierdo. La B sería la presión del freno del lado izquierdo. La C sería la presión del freno del lado derecho. Y la D sería la presión del embrague de dirección derecho. Acá tenemos en sí todos los acoples, que sería el freno secundario, el freno de parqueo, el embrague de dirección derecha, el embrague de dirección el freno del lado derecho, el freno del lado izquierdo y el embrague de dirección izquierda. La aplicación de estas son para las siguientes máquinas: el tractor D5XL, el tractor D6M, que estos son Caterpillar, el tractor Fiat 765 y el John Deere 9560 DT. Como siguiente tenemos los mandos finales. Los mandos finales es el último, como concepto podemos decir que es el último grupo reductor mediante engranajes de potencia. Como elementos de este mando final tenemos la corona, los engranajes satélite y los engranajes. El tipo de funciones tiene que es transmitir la potencia, aumentar el torque, disminuir las RPMs, reducir la cámara de los componentes previos. Y como tipos de los mandos tenemos de los ejes colineales, que son simples y de doble reducción, y de los ejes en paralelo, que son simples y de doble reducción también. Los mandos de ejes paralelos, este tipo de mandos solo llevan un contacto y es de simple efecto. Este elemento tiene como una reducción en el piñón diferencial, que va suministrada al sumieje del piñón del motriz. Tenemos aquí también que va a tener un eje principal que va a mover al piñón. Tenemos también los ejes colineales. Tenemos también las características de mando. De estos mandos sería el de los paralelos, tendría que ser el eje de salida está a una diferente altura que el eje de entrada. Estos, por sus características, ocupan mayor espacio. Pueden ser de simple, doble o triple reducción. El eje de salida gira al sentido contrario con el eje de entrada y solo existe un punto de contacto. Mientras que los ejes colineales, esos tienen dos juegos de engranajes planetarios, tienen dos coronas y están fijas en una funda. Estos planetarios están unidos para existencia una reducción o una multiplicación. Estas como colineales tienen unas características que dice que el eje de salida es colineal al eje de entrada, ocupan menos espacio, el eje de salida gira en el mismo lado que el eje de entrada, la carga reparte 3 o 4 puntos de contacto y pueden ser de simple o doble reducción. Tenemos a su vez aquí los componentes de los principales y de los mandos final. Tenemos aquí el mando final de una carga frontal, que esta nos ayuda a que el eje de salida sea un poquito más colineal al eje de entrada. Entonces aquí sus componentes serían el cilindro, el muñón, el semieje, el portaplanetario, la bocamasa, el solar, la bocina, el eje, el planetario, la corona. Ese es en los componentes del cargador frontal. Tenemos componentes de un cargador también de orugas de sprocket elevado, que esos serían de otra manera, que llevarían casi las mismas partes, solo que esta sería para otro tipo de, tipo de mando. El mantenimiento, pues el mantenimiento sería revisar el aceite cada
250 horas, cambiar el aceite cada 2000 horas, verificación o el cambio de rodamientos, bujes, ejes planetarios, arandelas y empujes, cambio de sellos o rines y precargar los mantenimientos cónicos. Como la aplicación de estos tenemos que está en el Caterpillar D6H, en la New Holland TK4, en la CAS IH Quadrac 620 y en el John Deere 8370 RT.